Hola, esta es la ayudantía número 4 de microeconomía. Yo soy Tomás González y cualquier duda que tengan me pueden mandar un correo. Bueno, vamos al primer problema. Por una empresa en mercado competitivo se tiene la función de costos totales ST 3Q al cubo más 40Q más 48. ¿Qué es lo primero que nos piden? Identificar y explicitar cuáles son los costos fijos, variables, costos medio variables, marginal y medio total. Entonces, primero, los costos fijos. Nosotros sabemos que los costos fijos es lo que no depende de Q. O sea que sabemos al tiro que es 48. Los costos variables es lo que depende de Q. O sea que depende de la producción. Que es 3Q al cubo más 40Q. Los costos medios variables es igual a los costos variables dividido en Q. O sea, sacar cuánto es el costo variable por cada unidad. Y en este caso esto nos da 3Q al cuadrado más 40. ¿Qué más nos piden? Los costos marginales, que son los costos totales derivados respecto a Q. Y esto es igual a 9Q al cuadrado más 40. ¿Qué más nos piden? Los costos medios totales. O sea que los costos totales los dividimos en Q. Y esto nos da 3Q al cuadrado más 40 más 48 dividido en Q. Y esta es la primera parte. Tenemos todos los costos que nos piden. La parte B. Nos piden determinar si estos costos totales representan una firma en corto o en largo plazo. ¿Cómo nosotros sabemos si esta función de costos es de una firma de corto o largo plazo? Porque en el corto plazo nosotros no podemos eliminar los costos fijos. Por ejemplo, un arriendo, un pago de sueldo, nosotros no podemos inmediatamente despedir a las personas o dejar de pagar arriendo. Entonces, si tenemos costos fijos, nosotros sabemos inmediatamente que estamos en el corto plazo. Vamos con la tercera. Determina el mínimo precio sobre el cual la empresa permanece abierta. Entonces, la 3. El mínimo precio en que la empresa permanece abierta, nosotros lo que utilizamos aquí es el costo medio variable. Nosotros sabemos que el costo medio variable, como lo acabamos de calcular, es 3Q cuadrado más 40. Esto lo derivamos respecto a Q y nos da 6Q y el 40 se nos va. Entonces nos queda 6Q. Y esto lo vamos a igualar a 0. O sea que significa que el Q tiene que ser 0. ¿Cómo interpretamos esto? Si el Q es 0, lo que quiere decir que, aunque no genere ganancias, seguirá operando. O sea que a cualquier Q voy a querer operar. Principalmente porque tengo costos fijos. Y ¿cuál es el precio al que nosotros operamos? Nosotros reemplazamos este Q que acabamos de obtener en el costo medio variable. Entonces, si nosotros sabemos que 3 por 0 al cuadrado más 40, este es el costo medio variable, y como nosotros sabemos que en el corto plazo el precio tiene que ser mayor o igual al costo medio variable para querer operar, nosotros inmediatamente sabemos que el precio tiene que ser mayor o igual a 40. O sea que el mínimo precio al que nosotros vamos a querer operar es a 40. Obviamente esto va a depender de la cantidad, pero es el mínimo precio. Y esa es la parte 3. La parte D. Determina gráficamente la curva de oferta. Bueno, la curva de oferta, nosotros sabemos que cuando la empresa es competitiva, está definida por el costo marginal. Entonces, en el corto plazo, la curva comienza entre la intersección entre el costo marginal y el costo medio variable. Entonces, escribamos todas las funciones que necesitamos. Costo marginal
igual a 9q cuadrado más 40. El costo medio variable es 3q cuadrado más 40. Y el costo medio total es igual a 3q cuadrado más 48 partido en q más 40. Estas son todas las curvas. Y acá yo tengo el gráfico que representa estas tres curvas. Entonces, lo importante es que en el corto plazo, como comienza a entrar la intersección entre el costo marginal y el costo medio variable, que es justo aquí, aquí comienza la curva de oferta. Esta intersección se puede calcular y debería dar debería dar este valor de aquí. Y también podríamos calcular la intersección que hay en este punto, que se puede ver que está en q igual 2. Bueno, vamos con la E. Determina si existen utilidades positivas, nulas o pérdidas cuando el precio es 184 y cuando el precio es 76. Entonces, nosotros sabemos que la utilidad se denomina como pi, es igual a P por Q menos el costo total. P por Q hace referencia al ingreso, o sea, el precio al que estoy vendiendo por la cantidad que estoy vendiendo, menos el costo total, que es cuánto me cuesta. Entonces la diferencia de eso nos da la utilidad, lo que me queda. Entonces si nosotros reemplazamos esto, nosotros sabemos que P, para el primer caso, es 184 menos, o sea, por Q, menos el costo total, que el costo total nosotros sabíamos por enunciado que es 3Q al cubo más 48Q más 40Q, perdón, más 48. Entonces, cuando nosotros ya tenemos la función de utilidad, lo que nosotros tenemos que conseguir es cuánto Q consume, cuánto Q es el que vendemos, el que se transa. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con la curva de costo marginal, que es la curva de oferta. Entonces, nosotros sabemos que el precio 184 va a ser igual a la curva de costo marginal, que es 9q al cuadrado más 40. De aquí nosotros sacamos, despejando, 144 es igual a 9q al cuadrado. Y esto nos debería dar que el q es igual a 4. Con el q igual a 4 ya se puede llegar y reemplazar arriba. Entonces aquí tendríamos 184 por 4 menos 3 por 4 al cubo más 40 por 4 más 48. Y esto nos debería dar un valor de 336. Que como 336 es mayor a 0, nosotros estamos teniendo utilidad positiva. Entonces, aquí nosotros vamos a la segunda parte, donde nos piden hacer lo mismo, pero con el precio igual a 76. Como la curva de costo marginal es la misma, nosotros hacemos el mismo proceso. 76 es igual a 9q cuadrado más 40. Paso por allá. 36 es igual a 9q cuadrado. Y esto nos debería dar que el q es igual a 2. Volvemos a reemplazar arriba. O sea, aquí como cambia el precio, nos cambia la función de utilidad. Aquí lo que tenemos es 76 por la cantidad, que es 2, menos 3 por 2 al cubo más 40 por 2 más 48
¿Y esto cuánto nos da? Nos debería dar 0. Como aquí la utilidad es 0, la utilidad económica es nula. Y eso es lo importante del ejercicio. Bueno, este es el problema 2, que dice: el mercado de los huevitos de chocolate es perfectamente competitivo y está compuesto por 100 empresas idénticas. Los costos totales de cada empresa son 3q al cuadrado más 6q. Y en conjunto estas empresas satisfacen una demanda dada por la expresión P igual 24 menos Q. ¿Qué es lo primero que nos piden? Encuentra el equilibrio de mercado perfectamente competitivo en el corto plazo, el excedente del consumidor, el bienestar social en este mercado, y considere que los huevitos son un bien normal. Ya, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es escribir el costo marginal y el costo medio variable para poder trabajar claros. Sabemos que el costo marginal, como lo vimos en el ejercicio anterior, es la derivada del costo total respecto a Q. Y esto nos da, como esta es la función de costos totales, nos da la derivada de eso, que es 6Q más 6. Ahora, con el costo medio variable, nosotros sabemos que es el costo variable dividido en Q. El costo variable, en este caso, es todo lo que depende de Q, que es todo. Entonces, dividimos en Q nomás y nos da 3Q más 6. ¿Qué es lo que nosotros, igual que en el ejercicio anterior, podemos saber al tiro de que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos cantidad 0, si tuviéramos cantidad 0, sabemos que el mínimo precio va a ser 6. Entonces sabemos que siempre va a partir la curva de oferta en 6. ¿Por qué? Porque la curva de oferta se construye con el costo marginal, pero desde la intersección con el costo medio variable. Entonces, como nosotros sabemos que el precio va a ser igual al costo marginal, sabemos que el precio va a ser igual a 6Q más 6. Por lo tanto, si nosotros despejamos el Q, la cantidad, nos va a dar que Q tiene que ser igual a P partido en 6 menos 1. Bueno, como nosotros en el enunciado aquí nos dicen que cada una tiene los costos totales dados por esta expresión y son 100 empresas idénticas, nosotros podemos asumir que, haciendo la suma de curvas, que la oferta del mercado va a ser 100 veces esto. O sea, la oferta total es la sumatoria de las 100 empresas, que en este caso es Q va a ser igual a 100 por P partido en 6 menos 1, que esto es lo mismo que Q 100 sextos P menos 100. Entonces con esto tenemos la oferta total. Si nosotros queremos volver a reescribirla como la escribimos siempre, o sea, dejando el precio solo, nos va a dar que el precio va a ser igual a 0,06 Q más 6. Bueno. ¿Qué más nos piden? Ahora, como tenemos la oferta total, podemos igualar con la demanda para encontrar el punto. Entonces, nosotros sabemos que la demanda es 24 menos Q. Tiene que ser a la oferta, que la acabamos de conseguir, que era 0,06 Q más 6. Y con esto podemos conseguir el Q óptimo, que si despejamos y lo metemos a la calculadora, nos va a dar que es 16,98. Y con esto podemos conseguir directamente el P óptimo también,
que es el equilibrio, que es 7,02. Con todos estos valores y todas estas curvas, nosotros ya podemos conseguir la curva de oferta y demanda, que es esta misma de acá abajo. Que lo más importante es darse cuenta que parte en 6, como habíamos dicho por el costo medio variable, y representa correctamente porque llega hasta 24, que es la demanda del mercado. Entonces, ¿qué es lo que más nos pedían en la pregunta? Es encontrar el excedente del consumidor y el bienestar social de este mercado. Entonces, nosotros sabemos que el excedente del consumidor va a ser esta área de acá arriba, pero para conseguirlo a través de la fórmula, nosotros sabemos que el excedente del consumidor va a ser igual a el precio de la demanda en 0 menos el precio óptimo por el Q óptimo, y esto lo dividimos en 2, porque en el fondo lo que estamos haciendo aquí es calcular el área del triángulo. Entonces estamos haciendo esto por esto dividido en 2, y esto llegar a reemplazar, o sea, tenemos 24 menos 7,02 por 16,98 dividido en 2. Y esto nos da 144,16. Para el excedente del productor, se hace lo mismo con el triángulo de abajo. Es el P óptimo, para que nos dé positivo, menos el precio de la oferta en 0. Esto por el Q óptimo dividido en 2. Que esto nos da 7,02 menos 6 por 16,98 partido en 2. 8,66. Nosotros por enunciado nos pedían el excedente del consumidor y el bienestar social. Pero para conseguir el bienestar social nosotros sabemos que el bienestar social es el excedente del consumidor más el excedente del productor. Entonces igual indirectamente nos piden calcular el excedente del productor. Como ya tenemos todo, es llegar y sumar. Sabemos que es 144,16 más 8,66. Esto igual a 152,82. Y esa es la parte A. Ahora, en la parte B nos dicen: el gobierno desea disminuir el consumo de chocolate debido a los problemas de salud que genera su ingesta. Para ello, decide fijar el precio de venta en un monto equivalente a un 10% superior al precio de equilibrio. Entonces, vamos con la parte B. Nos dicen: el nuevo precio se fija un 10% superior. O sea, el precio que nosotros teníamos, el nuevo precio va a ser igual al precio óptimo por 1,1. Que en este caso era 7,02 por 1,1, nos da 7,72. A este precio tenemos que calcular cuál es la nueva cantidad demandada. Entonces, nosotros nos vamos a la oferta de demanda, que la teníamos acá arriba, y es P igual a 24 menos Q. O sea, P igual 24 menos Q. Entonces, con el nuevo precio, nosotros reemplazamos y es 7,72 igual a 24 menos Q. De aquí podemos obtener que Q es igual a Q demandado es igual a 16,28. Entonces, ahora tenemos que calcular lo mismo, pero para la curva de oferta, que es el Q demandado va a ser igual a, le pueden poner S de supplier o de oferta, Entonces esto es 7,72 menos 6 partido en 0,06, y esto les va a dar 28,67. ¿Qué es lo primero que se puede ver? Que
hay una diferencia entre las cantidades demandadas y ofertadas. Y eso es por la distorsión que se tiene por el precio. ¿Cuál es la cantidad transada del sistema? Obviamente va a ser la más chica. Porque la más chica va, por mucho de que haya más oferta, el mercado solamente quiere consumir 16, así que solamente se van a transar 16. Si fuera al revés y la cantidad ofertada fuera más chica que la demandada, también el límite sería la más chica, o sea, la ofertada. ¿Por qué? Porque por mucho que quieran consumir más, el mercado no alcanza a ofertar la cantidad que quieren. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de este análisis? Que a este precio, los ofertantes quieren vender más. Quieren vender más. Como quieren vender más, se genera un exceso de producción. Como se genera un exceso de producción, hay algunas empresas que no venderán. Y como estas tres cosas suceden, lo que sabemos es que en un futuro la oferta se contraerá. Porque como los ofertantes no están vendiendo sus productos y hay exceso de producción, los ofertantes en un futuro van a intentar producir menos para no quedarse con productos. Entonces en un futuro la oferta se contraerá. Y este es el análisis que se tiene que hacer en esta pregunta. Bueno, respecto al problema 3, que es el último de la ayudantía, nos piden determinar el equilibrio del mercado con una curva de demanda de P igual a 200 menos 2Q y una curva de oferta de P igual a 3Q. Entonces lo que hacemos es determinar el equilibrio, que es igualando las curvas. Entonces tenemos 200 menos 2 menos 2Q igual a 3Q. Y de aquí obtenemos que Q óptimo es igual a 40. Con Q óptimo lo podemos reemplazar en cualquiera de las otras dos. Por ejemplo, en la primera, P es igual a 200 menos 2Q. Y aquí obtenemos que P es 120. P óptimo. Y ese es el equilibrio. Esta es la parte A. Respecto a la parte B, nos piden calcular el excedente del consumidor, el excedente del productor y el bienestar social. Bueno, primero partimos con el excedente del consumidor, que es precio de la demanda evaluado en 0 menos el P óptimo por el Q óptimo partido en 2. Y esto reemplazando los valores del enunciado y el que acabamos de obtener nos da 200 menos 120 por 40 partido en 2. Y esto es igual a 1600. El excedente del productor es igual a el P óptimo menos el P de la oferta evaluado en 0. Todo esto por el Q óptimo y de nuevamente dividido en 2 para conseguir las áreas de los triángulos. Y esto nos da 120 menos 0 por 40 por 2. 2400. Entonces, con nosotros sabemos el bienestar social es igual al excedente del consumidor más el excedente del productor. Y esa es la parte B. En la parte C nos dicen si el gobierno decide fijar un impuesto de 10 pesos, determina la cantidad que se va a transar y el precio que percibirán los consumidores y los productores. Ya, entonces, si nosotros sabemos que el gobierno quiere poner un impuesto de 10 pesos, sabemos que el impuesto va a ser
precio de la demanda menos precio de la oferta va a ser 10. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor va a pagar 10 pesos más de lo que va a recibir el productor. Entonces, como ya tenemos esta relación y queremos nuevamente encontrar el equilibrio, o sea, cuánto se va a transar, podemos ocupar cualquiera de las dos curvas anteriores. Y en este caso, 200 menos 2Q, que era la curva de la demanda, la igualamos a la curva de la oferta, que era 3Q, por enunciado. Esto de acá. Pero, como tenemos un impuesto, ahora las curvas tenemos que sumarle el impuesto. ¿Por qué? Porque aquí como estamos igualando precios, o sea, en el fondo como esto va a ser igual al precio, esto también tiene que ser igual al precio. Y ahora la nueva relación se da por una nueva ecuación. Entonces, ya con esto hecho, nosotros podemos despejar Q y nos va a dar que es 38. Con Q en 38 podemos reemplazarlo en ambas curvas y ver cuánto es el precio para el consumidor y para el ofertante, que nos va a dar precio del consumidor, precio de la demanda. Esto nos va a dar igual a 124 pesos y el precio del ofertante nos va a dar igual a 114 pesos. Esto reemplazando en las curvas. Y obviamente como el impuesto es 10, esta diferencia tiene que ser de 10 pesos. Súper importante. Y esa es la parte C. La parte D nos piden calcular la pérdida de bienestar social. O sea, nos piden calcular el nuevo bienestar social y ver cuánto es lo que se había perdido. Nosotros sabemos que el bienestar social es igual a el excedente del consumidor más el excedente del productor, pero cuando hay recaudación de impuestos también se le suma la recaudación. ¿Por qué se le suma? Porque la recaudación también sirve para otros fines de bienestar social. O sea, la recaudación después se va a ocupar en hospitales, educación, cualquiera de esos temas. Entonces, para calcular el bienestar social, nosotros hacemos lo mismo que se ha hecho siempre, que es excedente consumidor es igual a 200 menos 124 partido en 2. Y esto se multiplica por 38, que es la cantidad transada. Ojo, que como estamos con un impuesto, se ocupan los valores del equilibrio con el impuesto. O sea, como tenemos 38 unidades, se ocupan 38 unidades. Y se ocupa el precio de la oferta o de la demanda respectivamente. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener un gráfico, que esto es así. Aquí me quedó fea la línea. Gráfico, vamos a tener esto y lo que va a pasar es que vamos a estar consumiendo en este punto y en este punto. Este va a ser el excedente del consumidor, el excedente del productor. Esta va a ser la recaudación. Y esta va a ser la pérdida social. Entonces, como nosotros queremos calcular este triángulo nomás, y este triángulo, ocupamos los nuevos puntos, no ocupamos el punto antiguo de equilibrio. Entonces, tenemos el excedente del consumidor es este, el excedente del productor es 114 menos 0 por 38. Esto dividido en 2 multiplicar por 38. ¿Y qué nos falta? La recaudación. Que la recaudación es súper fácil porque es la cantidad por el impuesto. O sea, como se tiene 38 unidades y cada una la recaudación a 10 pesos, sale al tiro. Si nosotros sumamos estas tres cosas, nos va a dar que la recaudación total, o sea, el bienestar social es de 13.990 pesos. Y anteriormente nos había dado un bienestar social de
de 1.600 más 2.400, o sea que es de 4.000. O sea que la pérdida es de 10 pesos. Pérdida. Y esa es la pérdida social. Bueno, la parte E nos pide determine quiénes, consumidores o productores, tienen la mayor variación porcentual de excedente con respecto a la situación inicial, sin impuesto. Entonces, para eso necesitamos sacar la variación porcentual de cada una y compararlas. Entonces, sabemos que la variación porcentual del excedente del consumidor va a ser 1.440 menos 1.600, que entonces lo que aquí estamos haciendo es restar, sacar la diferencia entre la recaudación con impuesto y sin impuesto. Y la dividimos en sin impuesto. Y esto obviamente, como nos va a un valor negativo, la queremos un valor absoluto. Y esto por 100 para obtenerlo en porcentaje nos va a dar 9,75%. Y para el cambio porcentual del excedente del productor, hacemos exactamente lo mismo, que nos va a dar 2.166 menos 2.400 partido en 2.400 por 100, y esto nos da 9,75. O sea que podemos decir que son iguales. Y esta es la parte E. Y ahora vamos a la última inciso, que es la parte F, que nos piden la elasticidad del precio. Entonces nosotros sabemos que tenemos que aquí expresar las curvas respecto a las cantidades. Entonces Q lo expreso como menos PD menos 200 partido en 2. Esto es QD, y QS va a ser igual a PS partido en 3. Ya, y para conseguir aquí las elasticidades se ocupa lo mismo que debieron haber visto en las ayudantes anteriores, que es la derivada parcial de la cantidad demandada respecto al precio, y esto nos va a dar menos un medio. Y para el caso de la oferta se hace lo mismo respecto al precio también, y esto nos da un tercio. Ya con la elasticidad calculada, lo que nos falta es multiplicarla por el punto, o sea, por el precio partido en la cantidad. Nosotros sabemos que la elasticidad es igual a, por ejemplo, la elasticidad de la demanda es el valor que calculamos, el menos un medio, por el precio partido en la cantidad demandada. Entonces es menos un medio. ¿Y cuánto fue la cantidad demandada al inicio sin impuesto? Fue 40 y el precio era 120. Entonces aquí tenemos que menos 1,5. La elasticidad de la oferta es igual a un tercio por el precio partido en la cantidad ofertada, que esto va a ser igual a un tercio por 120,40. Como aquí estamos sin impuesto, no estamos considerando el impuesto, estas cosas van a ser iguales. Pero en el caso con impuesto esto cambia. Y esto nos va a dar igual a 1. Entonces, esto es sin impuesto y esto es con impuesto. Volvemos a calcular la elasticidad. La elasticidad, la derivada nos va a dar lo mismo, o sea, se ocupa lo mismo, pero aquí lo que cambia es el precio y la cantidad demandada, porque el punto se desplaza, el punto donde se transan los bienes, se desplaza por estar afecto al impuesto. Entonces, aquí ocupamos el nuevo valor, que el precio era 124 y la cantidad era 38. Y esto nos va a dar menos 1,63. Y en el caso de la oferta,
tenemos el 1/3 por el precio, que era 114, partido en la cantidad, que es 38, y esto es igual a 1, nuevamente. Y esa es la ayudantía de esta semana. Cualquier duda que tengan, me pueden enviar un correo. El correo lo dejaré escrito acá. Igualmente está en la ayudantía. Y eso. Cualquier duda que tengan, me avisan. Que estén muy bien.